buenas tardes. Iniciamos una nueva edición de Diálogos desde la Filosofía. A nuestro programa hemos invitado investigadores de diversas áreas del conocimiento que se cultivan en la Universidad de la Frontera. Con ellos hemos dialogado acerca de su trabajo académico, de su manera de comprender los problemas y los fenómenos que vive la humanidad. Diálogos desde la Filosofía pretende mostrar a nuestro público el quehacer de nuestra universidad. Pretende compartir el sentido del trabajo y de la misión de nuestra universidad pública, estatal y laica. Hoy hemos invitado al doctor Patricio Mena Malete para dialogar acerca de la existencia humana y crisis sanitaria. El profesor Mena es profesor asociado del área de investigación filosófica del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su área de investigación es la fenomenología y la hermenéutica. El doctor Mena ha sido coeditor de algunos libros tales como ¿Hacia dónde las cosas mismas? Discusiones en torno a la problemática claridad del fenómeno. Sus temas de estudio giran en torno a la pasividad de la existencia humana, como es el caso de la hospitalidad, el cuidado, la vulnerabilidad, la afectividad, entre otros. Sobre estos temas ha publicado diversos artículos de su especialidad en revistas indexadas tanto en el país como en el extranjero. Varios de sus ensayos también han sido traducidos al francés. En investigación, el doctor Mena ha dirigido y dirige proyectos Fondesit. Actualmente es miembro ordinario y de la directiva académica del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, presidente de la Asociación Iberoamericano-Riqueriana y también ha sido presidente de la Asociación Chilena de Filosofía. Buenas tardes, profesor Mena. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación a nuestro programa Diálogos desde la Filosofía. Una de las preocupaciones principales de la filosofía está dirigida a conocer la existencia humana. Este conocimiento lo realiza de una manera reflexiva y de un modo teórico. Las tareas que se ha impuesto la filosofía las ha estado desarrollando por más de 2500 años desde la época de la Grecia clásica. La filosofía se ha propuesto desentrañar el origen del universo, explicar el origen de la vida y del hombre. Pretende también explicar la naturaleza y el sentido del conocimiento. Pero también uno de los problemas principales de los cuales se ocupa la filosofía es saber acerca de la naturaleza de los valores, del carácter de los problemas éticos y de los problemas morales que surgen en las relaciones humanas. En este sentido, la filosofía formula explicaciones de los grandes enigmas humanos, de los misterios y de las interrogantes fundamentales de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Todo ello con el único propósito de encontrar y de darle sentido a la vida y a nuestra existencia. Las respuestas y las preguntas existenciales en una primera época estuvieron confundidas, vinculadas con las explicaciones científicas. Más tarde, aún la filosofía con la ciencia incluso era considerada como filosofía, como epistemología o como ciencia, según decían los griegos. Ello en atención a que las interrogantes centrales estaban dirigidas a entrañar el porqué de las cosas. Es decir, la pregunta filosófica es y era radical. Tenía y tiene un sentido del saber acerca de los fundamentos de la realidad, de los orígenes del universo y de la naturaleza del ser humano. Si orientamos nuestro diálogo de hoy en esa dirección, necesariamente debemos reconocer que la humanidad cada cierto tiempo ha vivido episodios críticos o circunstancias complejas. Estas crisis, a lo largo de la historia, han tenido su origen o en la naturaleza o han sido episodios provocados por el propio ser humano. Pero de una u otra manera que sean estos orígenes, ha sido también el propio ser humano que las ha abordado y las ha resuelto. Todo ello gracias al conocimiento y al conocimiento aplicado en cada una de las circunstancias críticas. De aquí la importancia del conocimiento científico,
De aquí también la relevancia de la aplicación de ese conocimiento científico a través de la técnica. Sin embargo, la crisis sanitaria que hoy vivimos, aún no podemos saber de qué se trata. Menos aún se ha logrado encontrar el modo cómo superarla. Profesor Mena, ¿por qué se habla de una necesidad existencial del ser humano cuando se intenta conocer y comprender esta crisis sanitaria que hoy vivimos? Bueno, primero que todo, muchas gracias Rubén por la invitación a estos diálogos desde la filosofía que son ciertamente muy importantes en tiempos como los que estamos viviendo. Y respecto de la pregunta que planteas, respecto de por qué hablar de una necesidad existencial del ser humano en estos tiempos de crisis sanitaria, bueno, me parece a mí que tiene seguramente que ver con lo siguiente: si somos vivientes, y si la palabra vivir y ser viviente tiene que ver con, o pone de relieve los modos como nosotros estamos en relación con el mundo, con el entorno, con las cosas, es sin embargo en tanto que existentes, que de alguna manera, o es el hecho de ser existente lo que de alguna manera la crisis sanitaria que vivimos hoy pone de relieve. ¿En qué sentido? Que, como tú muy bien lo dices en la pregunta, se trata de una crisis, vale decir, se trata de una interrupción, si se puede decir así, en nuestras maneras de vivir, de afrontar nuestra orientación en el mundo, nuestras relaciones de proximidad y de lejanía con, con las otras personas. Y son ciertamente esos modos en los que estamos comprometidos en el mundo y con los otros, en tanto que existentes, que esta pandemia, ¿no es cierto?, del coronavirus, viene de alguna manera a ponernos en crisis. Es decir, lo propio de la existencia o del existir, a mi juicio, tiene que ver con que realmente existimos cuando entramos en crisis. Es decir, cuando somos obligados por una situación, en este caso, tan dramática, pero también al mismo tiempo tan insólita, tan inédita, a tomar decisiones, a tener que decidirnos respecto de cuál será el curso de nuestra orientación en la existencia y en el mundo y con los otros. Así que me parece que la crisis sanitaria, precisamente en tanto que crisis, se trata de un acontecimiento muy novedoso, muy excepcional, muy inédito, eh, y que en tanto que tal, que tiene todos estos atributos, es decir, en tanto que es un acontecimiento, no se deja comprender. Y en tanto que no se deja comprender, nos pone en una situación difícil, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos respecto de esto que es muy inédito? Que es una situación en la que nos vemos envueltos o comprometidos, eh, con relación a la cual no sabemos cómo obrar, no sabemos cómo responder. Y eso es probablemente lo propio de esta crisis, que se nos da como algo impredecible, inédito, eh, incomprensible seguramente, vale decir, a pesar de todos los esfuerzos que se pueden estar haciendo desde diversos frentes, desde la ciencia, desde la política, incluso desde la filosofía. Estamos llenos de columnas de colegas nacionales e internacionales escribiendo sobre esta crisis. Eh, Todas esas respuestas que estamos intentando proveer respecto de lo que nos está pasando seguramente tienen que ver con la impotencia que sentimos en relación a las posibilidades que tenemos de comprender no la pandemia misma en tanto que tal, sino el modo como nos está afectando. Y eso releva el hecho de que somos existentes, es decir, no solamente somos seres vivos, que tenemos que interactuar con un entorno o con otros seres, sino que somos probablemente y primeramente existentes. Y la existencia la vivimos como tal cuando entramos en crisis. Y esto es un momento demasiado excepcional y que ciertamente nos ha hecho entrar en crisis en diversos sentidos. Ahora, claro, pareciera que las distintas crisis que se ha vivido la humanidad tienen un punto de coincidencia, según lo que expresa usted, en términos de esta inseguridad de la existencia humana. Es decir, si entendemos la crisis precisamente como un periodo radical, límite, en el cual, ¿no es cierto?, se ve sometido, ya sea en este caso por factores externos o por factores creados por el propio ser humano, ¿no? Lo coincidente en las crisis podría ser entonces esto de la inseguridad, esto de la situación, cómo, ¿no es cierto?, se ve forzado, pero también alterado en su vida cotidiana, en su modo habitual,
cómo el hombre está abordando su vida. En este sentido, ¿no es cierto?, esto de la inseguridad, ¿qué importancia le otorga a usted precisamente esto dentro del modo cómo encontrar respuesta a la crisis que estamos viviendo? Es esencial y es esencial porque ahora si uno quisiera vincularlo un poco con el quehacer de la filosofía, es esencial la inseguridad y es esencial vivir en crisis de alguna manera y en este sentido, si bien se trata de una crisis muy dramática, trágica, al mismo tiempo, todas las crisis que nosotros vivimos como individuos tienen de alguna manera esa dimensión. Si bien esto es una pandemia, tiene una dimensión mayor tal vez, pero la pandemia no es una crisis por ser pandemia, es una crisis por el modo como nos afecta en términos personales. Eh, y como muy bien releva usted, claro, es una crisis porque nos enfrenta a una serie de inseguridades. Pero decía, si esto lo vinculamos con la filosofía y con los modos que tiene de abordaje la filosofía y cómo ella se puede distinguir de otras disciplinas, de otras ciencias, precisamente la filosofía emerge, pero al mismo tiempo se sostiene en la inseguridad. Es decir, lo propio del filosofar, creo yo, ¿no es cierto? Humildemente, me parece que tiene que ver con ser capaz de no resolver un problema, eh, no tratar de responder ante una pregunta, sino más bien tratar de ahondar en el carácter problemático de aquello que se nos revela como relevante, como importante a ser profundizado, indagado, cuestionado. eh, y por lo tanto el devenir de la filosofía es más bien un devenir que tiene que ver con un ahondamiento en la dimensión problemática de la realidad antes que un agotamiento o un intentar resolver el problema, la filosofía lo que quiere entender son los caracteres problemáticos de eso que se me da como problema. Y por lo tanto, lo propio de la filosofía, a mi entender, tiene que ver con el tener que vérsela siempre y tener que sostenerse siempre en una suerte de inseguridad fundamental. El nunca poder responder de modo definitivo. Ante eso, la inseguridad a mí me parece que, si bien hay ahora un contexto negativo al respecto, ¿no es cierto? Porque tiene visos de tragedia al mismo tiempo, en términos sociales, etcétera. Pero de todas maneras me parece que es propio del existir humano, del existir, por ejemplo, que se hace cargo de filosofar, pero del existir humano simplemente, tener que vérselas con la inseguridad. La existencia nunca está asegurada si bien buscamos muchos mecanismos para darnos seguridades que nos permitan obrar, vivir en el mundo con otros y para otros, y eso es esencial, tener ciertas confianzas, ciertas seguridades para poder obrar en él. Al mismo tiempo, lo que moviliza la existencia, creo yo, no es la seguridad, es la inseguridad. Es Eh, curioso, perdón la interrupción, es curioso eso que usted nos plantea, y yo diría que aparece hasta incluso hasta como paradójico, puesto que los seres humanos pareciera que por naturaleza nosotros siempre buscamos la quietud, la seguridad, la calma de nuestras vidas, como que todo transcurriera de una Ujú. manera así muy plana. Y sin embargo, de acuerdo a lo que usted nos está planteando, lo que nos distingue como humano precisamente no es esa circunstancia, sino que son las circunstancias más bien no planas, no parejas, no, es la inseguridad. Y esa inseguridad que nos pone en la crisis, que nos pone en el límite, según lo que usted nos está planteando, es lo que nos permitiría precisamente reflexionar desde una perspectiva, claro, no como lo hacemos habitualmente para resolver los problemas cotidianos, sino que lo hacemos precisamente de una manera, si usted quiere, extraordinaria o más allá de lo habitual o Mm. más allá de la radicalidad de cómo pensamos, y allí entraríamos en un terreno de la reflexión filosófica. Pero ese terreno de la reflexión filosófica también nos llevaría, por una parte, a buscar respuestas, pero respuestas que no son definitivas. Y por lo tanto, no nos lleva a esa seguridad plena de la cotidianidad. Es curioso eso. ¿Lo considera así usted, digamos, como los Pero seres humanos tenemos esa situación? me parece que sí, nosotros vivimos en una suerte de doble actitud, ¿no? Una actitud que es cotidianizante, donde precisamente para poder vivir en la vida cotidiana con los otros, por los otros y para los otros, necesitamos muchas seguridades al respecto y tenemos realizamos procesos que nos permiten cotidianizar, volver familiar el mundo, por ejemplo, que se nos vuelva algo próximo, cercano, pero al mismo tiempo
uno podría preguntarse, sí, pero ¿qué es lo que nos hace realmente vivir? ¿Qué es lo que vivifica, por decirlo así, nuestra existencia? Y es nuestra relación, a mi juicio, con lo irreductible. Pensemos, por ejemplo, en el fundamento de nuestras relaciones sociales, personales, tales como, por ejemplo, el sentimiento de amor, los afectos que nos vinculan con las otras personas. Pues bien, ¿cuál es el fundamento de esos afectos? Precisamente uno podría pensar el hecho de que lo amado, lo amable, se nos da precisamente en esa irreductibilidad a partir de la cual yo no lo puedo agotar a un concepto, a un objeto o a una idea determinada. Es decir, eso que se me da en mis relaciones personales a través del afecto, se me da precisamente como una fuente de inquietud constante porque no lo puedo agotar y acotar a mis propios conceptos, la otra persona. La otra persona es irreductible a todo lo que yo pueda pensar sobre ella. Es más, y de alguna manera es más de lo que yo puedo pensar sobre ella y de alguna manera se mantiene fuera de los horizontes a partir de los cuales yo la puedo pensar. Si bien tengo un trato cotidiano con esas personas, con algunas de esas personas, las personas más próximas a mí, me he asegurado una práctica, una praxis, un modo de estar en relación que me asegura, que me da seguridades, por ejemplo, con esas personas, pero el fundamento de mi relación afectiva con los otros no está en esas seguridades, está precisamente en saber vivir con la inquietud que me generan los otros. Por ejemplo, un ejemplo creo que es muy básico, el temor por el cual vivimos en relación a nuestros hijos. No que estemos todos los días atemorizados, ¿no? Pero ser padre, y me imagino también ser madre, tiene que ver con tener un cierto temor constante respecto de la seguridad de nuestros hijos. Hay una inquietud que es la que nos moviliza hacia los otros y que tiene que ver con esa relación que en tanto que existentes mantenemos no con lo seguro, sino con lo que es irreductible a todas nuestras posibilidades de comprensión, de agotamiento, de acotamiento. Ahora, dentro de esta situación, digamos, tan interesante, hasta misteriosa, podría decir uno, ¿no? Eh, ¿Por qué la filosofía, y solo la filosofía, puede ayudarnos a comprender esta frágil situación, digamos, en la que hoy estamos viviendo como seres humanos? Bueno, me parece que la pregunta, o sea, tiene mucho de verdad en el siguiente sentido, de que la filosofía es una disciplina que primero afronta el desafío de pensar lo irreductible, vale decir, lo que no se deja reducir a, como ya lo he dicho, a mis capacidades comprensoras, a mis capacidades cognitivas, etc. Eh, en experiencias fundamentales que son las que de alguna manera constituyen nuestro existir. Nuestras relaciones interpersonales, la constitución del mundo en el cual vivimos, nuestra relación con las cosas, interrogadas ellas en su modo de ser, etc. Son todas experiencias que tienen que ver con esta experiencia que yo llamo de lo irreductible, que yo llamo, digo, es mucho decir, ¿no? Que muchos filósofos llaman de lo irreductible, eh, pero que al mismo tiempo le enseñan a la filosofía a que las cosas no se pueden abordar de buenas a primeras. Vale decir, si hay una diferencia entre la filosofía y tal vez otro tipo de disciplina científica, eh, pensemos en las ciencias sociales o las ciencias positivistas o las ciencias naturales, lo que sea, es que el cambio de actitud y la diferencia de actitud es que probablemente el resto de las disciplinas, sean ciencias o no, se precipitan sobre sus objetos de manera muy rápida. Es decir, identifican un objeto rápidamente que pueden diseccionar, examinar, inspeccionar de diversos modos, pero en general yo diría no se preguntan cuál es el modo de acceso a él, si acaso ese modo de acceso es pertinente o no, no se preguntan de qué modo se está enfrentando al objeto y qué significa que el objeto sea un objeto, etcétera, ¿no? Es decir, hay un montón de preguntas que de alguna manera uno puede ver que están presupuestas por otros tipos de quehaceres interrogativos como la ciencia, en sus diversas categorías, que la filosofía no hace. Es decir, la filosofía es una disciplina que se nutre de la paciencia. Es decir, el filósofo no es aquel que ante un objeto se quiera volver a examinarlo rápidamente, creo yo. Me da la impresión de que el filósofo es más bien aquel que antes de volverse hacia el objeto
se interroga primero cuáles son las maneras en las que tenemos que interrogarlo. Vale decir, antes de preguntar sobre algo, se pregunta en primer lugar cómo hay que preguntar para poder revelar la dimensión problemática de aquello que siento que me está urgiendo de una u otra forma, que es algo que me implica. Y por lo tanto, la filosofía, creo que en este caso, tiene mayores aptitudes probablemente para tratar de enfrentar este problema porque no tiene o no sufre la tentación de reducirlo a una pregunta o reducirlo a algún tipo de objeto. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, ante, ante lo que nos está pasando, es examinar no lo que es eso que nos está pasando, sino más bien cómo podemos interrogarlo. Y bajo ese respecto, la filosofía creo que tiene más paciencia que la ciencia. eh, Ahí hay Porque las un ciencias tema. además tienen que responder, además con urgencia, ¿no? Necesitamos una vacuna luego, etcétera, ¿no? La filosofía no. Exactamente, exactamente. Claro, a ver, yo iba a decir dos cosas. Primero, ¿no es cierto? Ahí uno puede entender por qué la filosofía surge del asombro. Es decir, cuando la filosofía surge o cuando empieza a filosofar alguien, es cuando se asombra. Es decir, no como cuando mira cotidianamente o habitualmente, ¿no es cierto?, un problema, un fenómeno, una circunstancia o la realidad. Mm, Precisamente cuando uno se asombra frente a eso que está observando, es que uno tiene que de una manera especial, no especial en el sentido que no es habitual, ¿no? mm, Pensar y reflexionar acerca de eso. Y allí surge la filosofía. Bueno, eso es lo que lo distingue los griegos cuando comienzan con este quehacer. Pero por otra parte se da también un segundo sentido paradojal. Me refiero al hecho de que hoy día, por la situación letal que tiene, ¿no?, este coronavirus, es indispensable lo antes posible lograr mm, y conseguir la vacuna. Porque según los entendidos, solamente una vez que tengamos la vacuna va a ser posible superar esta situación. mm. Pero claro, y esto ya lo vemos, nosotros, mire, estamos a 2 meses, a 3 meses, algunos dicen, ¿no es cierto?, que de aquí a fin de año hay unos convenios que hay que tener 100 millones de vacunas que llegaran a tales países y todo, pero lo concreto es que esto se está tratando de resolver en el lapso de un año, incluso menos de un año. No obstante, lo habitual para poder descubrir una vacuna, un antídoto para algo, se tomaba años, Mm. años. Entonces, claro, pero en esos años, sin duda, había una cantidad de muertes tremenda de la que ya estamos viviendo hoy día. ¿Y qué ocurre frente a eso, no? Frente a eso, cuando filosofía dice, mire, ¿sabe qué? Tengamos calma, tengamos paciencia, hay que darse el tiempo, ¿no es cierto?, para poder reflexionar acerca de eso. ¿Cómo haría usted la relación, cómo haría la distinción entre esta actitud apresurada, comprensible por parte de la ciencia, Ujú. y esta actitud, ¿no es cierto?, no apresurada, calmada, lenta de la filosofía, practicando el ocio de la filosofía, pero sin embargo, incomprensible frente a una situación como la muerte? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque por supuesto que se entiende que necesitamos la ciencia. eh, y hoy día más que nunca, ¿no? Necesitamos además las respuestas ágiles y eficientes de la ciencia. Y necesitamos además que las ciencias adopten sus modelos predictivos, que nos expliquen la realidad en sus relaciones causales. Todo eso es muy necesario, sobre todo hoy día, ¿no? Pero al mismo tiempo creo yo que tanto o más necesario que eso, a otro nivel, por supuesto, no al nivel de la urgencia, ni al nivel vital, donde es necesario salvar vidas, que eso es imprescindible, pero a otro nivel la filosofía también tiene algo que decir. Eh, no puede responder a esa urgencia seguramente, pero porque tampoco es su naturaleza. Sí, creo yo que lo propio de la filosofía es intentar aportar comprensión, pero donde es paradójico porque aportar comprensión no es necesariamente esclarecernos de buena a primera lo que son las cosas, sino puede significar al contrario hundirnos en una problematicidad cada vez mayor que nos permite ver con mayor lucidez. Acá yo podría decir, me atrevería a decir de que la filosofía es un intento de ganar lucidez sobre qué son las cosas y cómo nos son dadas las cosas a nosotros en tanto que existentes. Pero esa lucidez no es necesaria, no se traduce necesariamente en un discurso realmente claro. eh, Porque para tener lucidez hay que tener rigurosidad al mismo tiempo. Es decir,
La filosofía tiene, y por eso puede ser un poco impopular, ¿no? Porque la filosofía quiere ganar lucidez, pero con paciencia, digámoslo así, incluso con serenidad, em, y es el modo como ella tiene de responder a la urgencia de los acontecimientos que nos están pasando, ¿no? Claro, y uno podría pensar, digamos, si bien hay una situación de urgencia ante la muerte por parte de la ciencia, de encontrar el antídoto, pero sin embargo, en ese lapso, aunque son 4 meses los que hemos vivido, las muertes están, Sí. dolorosas por supuesto, pero también están las circunstancias angustiantes que vive la humanidad. Mm, Entonces, pareciera que en ese terreno es donde la filosofía puede ayudar, puede su lucidez, ¿no es cierto?, aportar para decirle a los seres humanos, mire, ¿sabe qué? Es verdad esto, pero las alternativas de resolverla hoy día no son como todos quisiéramos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que comprender estas circunstancias que vivimos y hay que vivir estas circunstancias que vivimos, pero sin perder el sentido humano de vivir estas circunstancias. Vivamos las circunstancias de la cuarentena, pero estas circunstancias, las cuarentenas, tenemos que vivirlas del modo de no perder la humanidad y no caer en la animalidad. Entonces, a lo mejor en ese ámbito, en ese contexto, ¿no mm. es cierto?, es donde la filosofía puede realizar un aporte interesante, ¿no? Claro. Eh, Mm. sí, sí, por favor. No, claro, yo creo que ahí es donde se ve lo que puede aportar la filosofía, sin que ese aporte se traduzca en nada utilitario al mismo tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que en este caso, al menos para mí, ha sido importante una de las cuestiones que la filosofía me puede develar sobre esta crisis, y que creo que es importante, al menos para mí, es darnos o entregarnos cierta humildad. Vale decir, humildad ante la situación que nos está pasando. ¿En qué sentido? De que debo confesar de que aquello que me está pasando es más o menos incomprensible, porque es muy inédito. Es decir, si hay algo que me puede clarificar el pensar filosófico, no es en qué consiste esto que nos está pasando, en términos positivos, esclarecedores o explicativos, sino más bien permitirme comprender de que la situación que estamos viviendo se nos da con una suerte de incomprensibilidad y que está bien que sea así. Es decir, está bien no tener todas las herramientas para poder pensar esta situación, esta pandemia, lo que no significa que sea impensable. Seguramente vamos a lograr en uno u otro momento dar con algunas claves que nos permitan volver esto comprensible. Pero ciertamente, como todo acontecimiento, el acontecimiento no es comprensible cuando nos está sucediendo. Es comprensible a la postre, es después de. Y por lo tanto, la filosofía creo que nos puede enseñar un poco esa humildad o esa paciencia que hay que tener respecto de las cosas que se nos vuelven inquietantes y se vuelven dignas de ser cuestionadas. Bueno, lo que plantea usted, ¿no es cierto?, es que uno puede distinguir en el campo de la filosofía dos cuestiones o dos temas que son fundamentales. Uno, el de comprender y que estaría muy relacionado con el tema del conocimiento. Pero también, por otra parte, cuando usted habla de la humildad y de la paciencia, significa un comportamiento y un Mm. comportamiento de tipo valórico. Es decir, y claramente la filosofía, uno de los problemas de los cuales lo aborda es el tema precisamente de los valores y el que surge particularmente cuando se produce la relación entre los seres humanos, ¿no? Esta pandemia nos ha impactado entonces desde de los propios cimientos de esta civilización que hemos construido. Decimos esto porque nuestros valores, nuestros principios por los cuales habitualmente nos relacionábamos, convivíamos y vivíamos, ¿no es cierto?, la vida, han sido trastocados, han sido, ¿no es cierto?, puestos en tela de juicio, si usted se quiere, ¿no? Por un fenómeno que es letal, obviamente, que no es desconocido. Pero ahí, como digo, hay un tema relacionado con los valores. Para usted, ¿qué significa que esta pandemia haya atacado en los propios fundamentos, en los cimientos de nuestro modo de relacionarnos, ¿no es cierto?, los seres humanos en una perspectiva axiológica o valórica o ética? Em, sí, a mí lo que me parece ciertamente la pandemia y esta crisis que estamos viviendo ha trastocado, yo diría, no sé si valores em, propiamente tales, pero sí que ha trastocado y nos puede permitir poner en cuestión cuáles eran los fundamentos de nuestro modo de estar en relación unos con otros. Es decir, uno podría decir, nosotros estábamos viviendo una sociedad exacerbadamente individualista, por ejemplo.
una sociedad consumista, etcétera. Eh, Ahora, lo interesante es que eso que podemos llamar ciertos principios o ciertos valores a partir de los cuales guiamos nuestro accionar, nuestro obrar en la sociedad, tenía como fundamentos modos de estar en relación unos con otros. Y esos modos de estar en relación unos con otros parece que están un poco quebrados. Fíjense, por ejemplo, el estar en cuarentena, el no poder salir a la calle, no poder hacer el encuentro con la otra persona, el dejar de ver, el no poder ver a los seres queridos, por ejemplo, que están en otras ciudades o en la misma ciudad, pero que no podemos visitar, etcétera. Eh, Supone algo así como, a ver, lo que ha quedado puesto en crisis es la relación de proximidad que teníamos con el otro y cómo hemos tenido que, de alguna forma, sustituir esas relaciones de proximidad en el cara a cara con otros modos de proximidad. Em, pero que a lo mejor, y ahí habría una cuestión, ¿no? Que a lo mejor no sustituyen el cara a cara, las relaciones de contacto. Ciertamente tenemos estas herramientas tecnológicas que nos permiten vernos unos a otros, saber de nuestros familiares, de nuestros seres amados, pero y es un tipo de proximidad en cierto sentido, pero un tipo de proximidad fundado en la distancia. ¿Qué pasa con el contacto entre nosotros, por ejemplo? ¿Mm? Yo creo que de alguna manera esta crisis, claro que ha puesto de relieve, ha destacado esas maneras que habíamos cotidianizado, en las cuales nos habíamos habituado a relacionarnos unos con otros, las ha puesto en crisis tal vez, pero ha también destacado el deseo que tenemos del otro. Fíjense, con todo lo trágico que estamos viviendo, con todos los miedos que estamos sufriendo, nos estamos llenando de deseo. Y la pregunta es, ¿cómo encauzar ese deseo? Si ese deseo es bueno o es malo. El deseo que yo tengo del otro, por ejemplo. De realmente ir y encontrarme con la otra persona, con esa otra persona con la cual yo tengo algún tipo de afecto. Es decir, eh, ¿cómo me doy cuenta de que estas relaciones virtuales no me alcanzan para satisfacer mi deseo del otro? Yo creo que de alguna manera la crisis ha puesto eso en juego. Nos ha mostrado que somos sujetos de deseo y que lo que primero que deseamos es la presencia. Es decir, si hay algo que moviliza nuestra existencia es que deseamos la presencia del otro. Y ahí lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y qué significa estar presente? Claro, pero ¿Mm? antes de entrar a eso, profesor, a mí me gustaría que, si acaso una manera de abordarla con urgencia es el tema, ¿no es cierto?, relacionado con la ciencia, ya lo decíamos, y por otro lado, la no urgencia de la filosofía. A mí me gustaría que pudiera hacer a lo mejor algunas distinciones entre este sentido de explicar de la ciencia y este Ujú. sentido, llamémoslo especulativo, ¿no es cierto?, de explicar la filosofía, los problemas humanos. Ah, em, bueno, yo, como decía en algún momento atrás, me parece que las ciencias más bien quieren explicar. Voy a hacer algunas distinciones básicas que uno podría manejar desde la filosofía, ¿no? Parece que las ciencias, con todo el valor que ellas tienen, por supuesto, ¿no es cierto? Ellas buscan explicar y por lo tanto buscan reconocer en los modos de ser de las cosas esas relaciones de causalidad y efecto, por ejemplo, que hay entre ellas, y a partir de las cuales se pueden hacer predicciones, se puede prever, por ejemplo, cómo se va a comportar tal o cual fenómeno en tal ámbito, en tal región del mundo, ¿no? Eh, y por lo tanto, una primera diferencia entre filosofía y ciencia, uno podría decir, es que la filosofía no quiere explicar, la filosofía quiere comprender y la comprensión tiene que ver con una relación que mantenemos en tanto de sujetos cognoscentes, que mantenemos con las cosas y con el sentido que queremos captar, el sentido unitario que queremos captar del modo como nos son dadas las cosas. Es decir, la filosofía no le basta con las explicaciones que tienen que ver con los comportamientos de las cosas y sus relaciones entre unas y otras, relaciones causales, puesto que esas explicaciones siempre se quedan cortas ante el fenómeno. Eh, Y sobre todo Más, cuando se trata del ser humano, digamos que es un ser que se va permanentemente desplegando, es decir, como que el ser humano, hasta donde sabemos, digo yo, llega un poco al tema de la muerte y allí deja de desplegarse, hasta donde sabemos.
y por lo tanto uno siempre se está desplegando. Entonces, claro, cuando uno dice que ya lo ha vivido todo, es porque aún cuando siga en vida está muerto, ¿no? Entonces, Claro, allí la filosofía cobra un rol importante, ¿no? claro, es decir, fenómenos como la vida, la existencia, la muerte misma, son fenómenos fundamentales, pero al mismo tiempo, como lo dejaba entrever hace algún rato atrás, son fenómenos irreductibles a la comprensión del ser humano, es decir, que no se dejan acotar del todo y sin embargo se dan a ser comprendidos. Así, si algo, por ejemplo, si algo ha revelado, ha develado esta crisis, es nuestra relación con la muerte. Eh, ¿Qué era lo que definía, qué definía nuestra relación con la muerte hasta ahora, por ejemplo? Sin dar ninguna respuesta precisa, ni acotada, ni mucho menos, pero fíjense que además de que estamos haciendo la experiencia de la muerte diaria, ¿no es cierto?, de seres amados, queridos, etcétera, sobre todo estamos haciendo la experiencia de una muerte que no siempre es digna. Es decir, si hay algo que nos preocupa o nos está preocupando es que quisiéramos poder acompañar a nuestros moribundos, por ejemplo, en sus últimos momentos y no lo podemos hacer. Es decir, eh, la pandemia ha develado y ha puesto en juego ese tipo de experiencias fundamentales que siempre se nos dan a comprender, aunque no se dejan del todo comprender, como la misma vida, como la misma existencia o como la misma muerte, son fenómenos radicales finalmente, son algo así como parte del horizonte de nuestra existencia, en tanto que horizontes son un límite, pero al mismo tiempo nos muestran un más allá, que no podemos acotar del todo, eh, pero que de una u otra forma vivimos y que tenemos que intentar comprender. Y si bien yo no puedo a lo mejor comprender la muerte misma, por- eh, puedo reclamar una muerte digna. Y me puedo poner en cuestión cuáles son mis modos, cuáles son los modos que han sido trastocados, no tanto de la muerte, sino del morir. Eh, Son, este es un tema, digamos, para abordarlo con un poco más de detención y profundidad, como todos los temas filosóficos, Ujú. igual que los temas valóricos, ¿no? Vamos a ir a un breve corte para Bien, nuevamente reanudar nuestro programa y allí volveremos a abordar esta última conversación. muchas gracias.